Bienvenidos, estimados colegas. Para la Sociedad de Colposcopía siempre es grato y es importante contar con todos sus socios en sus eventos científicos. Agradecemos mucho porque siempre nos han estado acompañando con diferentes temas de especialidad en lo que relaciona a la educación médica continua. Temas de gran importancia porque son de gran utilidad en nuestra práctica diaria y a la final nuestros pacientes son las beneficiadas. Hoy tenemos un tema muy importante donde unen a dos especialidades como es infertilidad y como es colposcopía, en donde vamos a ver la pareja infértil, lo que son patologías del tracto genital inferior, tema de gran interés que prácticamente es muy esporádico, de manera que va a ser muy enriquecido. También queremos agradecer en este caso a Laboratorios MSD por su apoyo para que se dé este gran evento científico y bienvenidos todos y sabemos que va a ser de gran provecho. A continuación vamos a presentar al doctor José Martín Arias. El currículum del doctor, él es médico cirujano por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, especialización en ginecología y obstetricia en la maternidad Concepción Palacio de Caracas, máster en reproducción humana en el Hospital de Mar, Barcelona, España, diplomado en colposcopía en la Universidad de La Plata en Argentina y seroscopía de oficina y quirúrgica en el Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas, diplomado en endocrinología ginecológica por el curso universitario del posgrado de endocrinología ginecológica y reproductiva, acreditación por la red de fertilidad médico en reproducción humana. Bienvenido, doctor. Por favor, con la charla que nos va a dar el doctor es acerca de la relación que tiene la infertilidad con infección por VPH en la pareja infértil. Sí, de todas maneras, bueno, va a iniciar el doctor Guamán, la primera parte. Sí, por favor. Bueno, perdón, entonces va a empezar usted primero, claro, entonces le voy a presentar a usted. El doctor William Guamán es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Central del Ecuador. Realizó estudios de colposcopía y radiofrecuencia y láser en la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, Medellín, Colombia, director del Instituto Quiteño de Infertilidad, PhD por la Universidad de Salamanca de España, especialista en endocrinología de la reproducción y técnicas de reproducción asistida, diplomado en histeroscopía por la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, el doctor Guamán, por favor, para que empiece con la charla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior, de manera muy particular a la señora presidenta y a quienes hacen el directorio de la sociedad. Igualmente a los laboratorios Merchan Antón por auspiciar esta reunión. Vamos a revisar un tema un poquito todavía en el cual se está investigando. Ustedes conocen mucho lo del papiloma virus humano, entonces, sobre todo relacionado con las displasias y cáncer del cuello uterino. Pero también tiene un aspecto muy importante, que es en la... Gracias. También un aspecto muy importante en cuanto a asociarse con daño del esperma. Siguiente. Bien. El objetivo de esta charla es conocer cómo el virus del VPH afecta a la fertilidad masculina en cuanto a fragmentación espermática, movilidad, aglutinación y en general modifica todos los parámetros del espermograma. Conocer las actuales técnicas diagnósticas de detección del VPH en los espermatozoides y conocer el efecto del VPH sobre la calidad embrionaria y la evolución del embarazo. Bien, la agenda es, en primer lugar vamos a tener una ligera introducción, a conocer la estructura y fragmentación del ADN espermático, el genoma viral, el HPV y la transformación celular que produce,
la asociación entre infección seminal por BPH y los resultados de fertilidad natural y o asistida, el diagnóstico del BPH en espermatozoides mediante FISH, en general sobre infecciones virales y conclusiones. Bien, la infertilidad es un problema mundial que afecta entre el 10 y el 30% de las parejas en edad reproductiva. Una de sus causas son las infecciones de transmisión sexual. Bien, nosotros sabemos que de 10 parejas que tienen dificultad para concebir, en 3 es el factor masculino, en 3 es el factor femenino y entre los dos. En este contexto, las infecciones de transmisión sexual también tienen gran importancia. No solo el VPH, sino todas en general. Actualmente nos enfocamos mucho a tratar, a investigar, mediante exámenes de PCR, de Mycoplasma omnis, Uroplasma helalítico, gonococo y clamidia a nivel del canal cervical. Las infecciones por VPH son 3 veces más comunes en las muestras de abortos espontáneos. Nosotros sabemos que el virus del papilomavirus está en la placenta, no porque sea transmitido directamente al óvulo, sino por ascenso de los espermatozoides. Igualmente se ha visto que si la mujer es positiva para VPH, tiene mayor posibilidad de presentar ruptura de membranas, ruptura prematura de membrana. Naturalmente, todas las bacterias van a dañar el colágeno, van a dañar la textura de las membranas y llegar a producir parto prematuro. La infección por VPH tiene un efecto negativo sobre la calidad del esperma, generalmente astenosospermia, o sea, disminución del movimiento, con niveles elevados de anticuerpos antiespermatozoides. Aquí estamos viendo nosotros cómo los espermatozoides se mueven lentamente. Normalmente el espermatozoide atraviesa de forma muy rápida el campo microscópico. Los espermatozoides pueden estar lentos por muchas razones. Por problemas a nivel del testículo, del epidídimo, por infecciones sobreañadidas, donde juegan un papel importante las vesículas seminales y la próstata. Bien, una parte muy sensible del espermatozoide es el que puede estar cubierto por inmunoglobulinas IgG y IgA, y estas pueden desencadenar y producirse anticuerpos contra el espermatozoide, ¿no es cierto? Y los va a pegar por la cabeza, por el cuello, por la cola. Produce aglutinación espermática. Entonces nosotros vamos a ver que realmente este es un factor muy importante para contribuir a producir infertilidad. La presencia de estos anticuerpos antiespermatozoides, en los cuales tiene que ver el complemento que se encuentra en el canal cervical y que naturalmente va a lesionar los espermatozoides. Pero no solo es allí. Si el semen tiene VPH, se sospecha que este afecta la reacción acrosómica. Nosotros aquí tenemos en la parte izquierda cómo es la cabeza del espermatozoide, que tiene una membrana plasmática externa, una membrana plasmática, una membrana acrosómica externa, el acrosoma, una membrana acrosómica interna. En este espacio acrosómico vamos a encontrar las enzimas, la preacrosina y la acrosina, que son las que se encargan de pasar a las células que están rodeando al óvulo, llegan a la zona pelúcida, y aquí empieza a establecerse el contacto previo con el óvulo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que luego se fusiona esta membrana externa, se fusiona con la membrana citoplasmática, y el espermatozoide se adhiere al ovocito, se adhiere a las velocidades del ovocito, pues, y va a dejar su ADN dentro del óvulo. Este es un proceso muy interesante, porque aquí se abren canales de calcio en la membrana acrosómica externa, se abre en otro canal de calcio en la membrana citoplasmática,
y de regreso se abre para expulsión del calcio igual otro canal a nivel de la membrana acrosómica externa. ¿Y esto tiene relación con qué? Para evitar la poliespermia tienen que modificarse los gradientes, tienen que modificarse las cargas eléctricas a nivel de la membrana del óvulo y también tienen que producirse un cambio, tienen que liberarse las vesículas que se encuentran en la parte externa del óvulo para impedir que se introduzcan los espermatozoides dentro del óvulo. Esto es muy importante, esta reacción acrosómica es muy importante. Esta dura de 8 a 12 horas y sobre todo tiene importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde actúan los iones de cobre que nosotros utilizamos en la red de cobre y que van a alterar la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides. Bien, pero el VPH no solo nos afecta lo que hemos hablado anteriormente, también nos afecta la morfología espermática. Nosotros sabemos que el espermatozoide tiene una cabeza que tiene que ser ovalada, no puede ser piriforme. La pieza intermedia tiene que estar ubicada en el centro, tiene una forma ligeramente triangular, y la cola también tiene que ser perfecta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, pues esta estructura tan pequeñita, ¿no es cierto?, que mide de 2.2 a 3.5 de ancho su cabeza, de 3.7 a 4.7 de largo, y la cola que mide 45 micrómetros tiene que tener algunas características, o de lo contrario, nosotros vamos a tener una alteración en la morfología. Y esto está comprobado. La alteración en la morfología también va acompañada de fragmentación del ADN espermático. Bien. Pero no solo es allí, hay alteración de la viscosidad. Ya habíamos hablado de que el complemento a nivel del moco nos va a producir alteraciones al lesionar el espermatozoide. Vamos a tener una viscosidad aumentada, ¿no es cierto? La viscosidad normal es que tenemos 2 centímetros de moco que se extiende, ¿no es cierto? Si esta viscosidad está muy aumentada, igualmente van a quedar entrampados los espermatozoides. Igualmente nosotros sabemos que este virus del papilomavirus, además de producir alteraciones de la viscosidad, también produce alteraciones a nivel del pH. El pH del espermatozoide del líquido seminal es de 7.2 a 8, menos de 7.2 cuando no hay la secreción alcalina de las vesículas seminales, y más de 8 tenemos cuando hay infecciones, en este caso las infecciones por VPH. Bien, se piensa que el VPH no produce infertilidad por sí solo. Algunos estudios sugieren que la coinfección con otros virus y bacterias que la milis, por ejemplo, aumentan el riesgo. Metanálisis recientes han demostrado que la infección por VPH en el semen es un factor de riesgo para la fertilidad masculina. Sin embargo, en esto tenemos que estar claros. El mecanismo específico subyacente de esta asociación aún no se ha dilucidado. No se conoce molecularmente cómo actúa el VPH a nivel del óvulo sobre todo. Las mujeres con infección por VPH sometidas a inseminación tienen 6 veces menos embarazos que las que no tienen la infección, naturalmente, porque se altera el pH, se altera la viscosidad, se altera la morfología, se altera la movilidad y se altera la concentración. Pero las cosas no solamente quedan allí. La infección por VPH se asocia a su desarrollo embrionario en pacientes sometidas a FIV, debido a la posible transmisión del virus a los óvulos. Se ha visto en ratoncitas hámster que las partículas de la cápside L1 del VPH se pegan a la cabeza del espermatozoide y realiza transcripción con el ADN del óvulo. Pero eso en las ratitas. A nivel humano no está comprobado que el VPH realice transcripción a nivel del ADN del óvulo. Las mujeres con infección cervical por VPH tienen mayores posibilidades de embarazo luego de un tratamiento de reproducción asistida. Naturalmente, todo lo que es inseminaciones y técnicas de reproducción asistida van a estar disminuidas, porque se asocia al VPH con la fragmentación del ADN, como lo vamos a ver.
Se ha informado que los blastocistos, que son los embriones de quinto día, y las células trofoblásticas del trofoectodermo que van a formar la placenta y las membranas, cuando están infectadas por VPH, se ven afectadas por una reducción de la capacidad de invasión de la adhesiva y de penetración en el endometrio. Otros estudios han demostrado que el papel de VPH en la pérdida del embarazo mediante la transmisión de genes virales a los óvulos y determinación de la fragmentación de ADN y la apoptosis de células embrionarias. Naturalmente, vamos a ver posteriormente que las partículas virales, así como producen displasias, así como producen cáncer, que son consecuencias de la fragmentación del ADN, aquí también tienen relación. Un estudio también informó que la administración de la vacuna tetravalente Gardasil mejoró las posibilidades de embarazo. La eliminación del virus mejora las posibilidades de embarazo, mejora todos los parámetros del semen. Bien. ¿Cuál es la función del espermatozoide? La función principal del espermatozoide es introducir el ADN intacto dentro del ovocito. El ADN espermático es el manual de instrucciones del genoma paterno. Una vez que se fusiona con el ADN del ovocito, dará lugar al genoma o manual de instrucciones del embrión, responsable de poner en marcha el desarrollo embrionario y fetal, indica el doctor Juan Álvarez, andrólogo español de Barcelona y profesor de la Universidad de Harvard. Entonces, el ADN es lo más importante, ¿no es cierto? Tanto para el cáncer como en este caso para la reproducción humana. Pero este ADN espermático, ¿cómo es? ¿No es cierto? Nosotros lo vamos a encontrar muy empaquetado dentro de la cabeza del espermatozoide. Se dice unas 6 veces más que en las células somáticas en general. Está compacto, tiene que descondensarse a veces para producir proteínas. La compactación lo protege contra la degradación, contra el daño de digestión por nucleasas. Digestión, asimismo, por los metabolitos del consumo de oxígeno, pero tiene que descondensarse a veces para la síntesis de proteínas en ciertas etapas del desarrollo embrionario. ¿Pero qué es la fragmentación del ADN? Es muy sencillito. La fragmentación del ADN es la ruptura de las bandas de ADN, que puede ser de una banda, de las dos, rotura de los puentes de sulfuro o alteración de algunas bases. Esto tiene mucha importancia, por cuanto nosotros sabemos que cuando se produce una ruptura de una cadena de ADN, y esto hemos visto, porque las donantes son mujeres jóvenes, que están entre 20 y 25 años. Y si tenemos un semen que tiene rupturas del ADN, este óvulo, este ADN del óvulo, repara los daños de las cadenas de ADN del espermatozoide. Pero cuando la ruptura es de una sola cadena, cuando están rotas las dos cadenas, las dos hebras, no se repara el ADN. Y allí es que nosotros escojamos óvulos de mujeres jóvenes para hacer un tratamiento de reproducción humana. Bien, pero al mismo tiempo hablar de la fragmentación del ADN nos suena como algo vaporoso, algo difícil de determinar, difícil de diagnosticar. Es muy fácil. Nosotros cuando vamos a pedir un espermograma para reproducción tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. ¿Cuáles son estos? El primero, el contagio. El segundo, que no hay infección o cultivo y actividad. El tercero, una capacitación espermática para ver cómo ese semen responde, cómo nos mejora si vamos a estar inseminando. El cuarto, la fragmentación espermática. Y el quinto, la oxidación del ADN espermático. Con esos parámetros podemos tener una valoración realmente seria. Entonces, es muy sencillito. Nosotros tenemos la fragmentación del ADN, nosotros la medimos y la vemos por la descondensación que sufre el ADN de la cabeza del espermatozoide cuando está íntegro.
y al descondensarse nos da estos halos. Y mientras el halo es más grande, el espermatozoide es de mejor calidad. Como vemos en imagen C, vemos un halo muy pequeñito. Incluso no vemos un halo, e incluso podemos decir lo que estamos viendo más bien como una mancha solamente violeta en el último. Tenemos que esos espermatozoides tienen un daño, lo más seguro, en la doble hebra de su ADN. Y esto es fácil, porque a estos espermatozoides se los trata con una solución ácida para descondensar el ADN, luego con una solución de lisis, y se descondensa el ADN, y al descondensarse nos da estos halos que son característicos y que nos indican la fragmentación del ADN. Entonces no es nada difícil tener un diagnóstico, no necesitamos ningún examen especial. Es un kit y es muy fácil realizarlo. Bien. ¿Pero qué nos lleva a esta fragmentación del ADN? Una función reducida de P53 y PRB, que ustedes conocen. ¿Qué son los represores y qué tienen relación con qué? Tienen relación con el cáncer. ¿Tienen relación con qué? Con la apoptosis y con la reparación del daño de las células. Ese es el origen de las displasias y del cáncer del cuello útero. Sobre todo del HPV 16-18, ¿no es cierto? Porque esto se integra al ADN de la célula y altera su apoptosis y su división celular, conduciendo a la displasia y al cáncer. Son estos mismos represores los que tienen relación con la fragmentación del ADN con fines reproductivos. Entonces nosotros recordemos, al lado derecho tenemos el ADN es un círculo, ¿cierto? En el lado derecho tenemos algunos genes y en el lado izquierdo otros. Entonces decimos que el genoma del BPH es una cadena de ADN circular que codifica genes tempranos y tardíos, que tienen capacidad de codificar proteínas que regulan la transcripción y replicación viral. En definitiva, esos genes son proteínas, ¿no es cierto? Porque el ADN lo que hace pues es la producción de proteínas, ¿no es cierto? Por todo el mecanismo que nosotros conocemos, el ADN, etc. Los genes tempranos son E1, E2, E4, E6 y E7 y están involucrados en la proliferación. La región tardía L1 y L2, que están en el lado izquierdo, son los que codifican las proteínas de la cápsula. La L1 es la que se pega a la zona ecuatorial del espermatozoide. E1 y E2 activan la replicación viral y controlan la función de los genes E6 y E7. E6 y E7 tienen la capacidad de inhibir los supresores de tumores, P53 y PRB, o la proteína del retinoblastoma. Los genes E5, E6 y E7 son tres oncoproteínas cruciales en la conversión maligna del epitelio cervical. Para iniciar la carcinogénesis es muy importante que el ADN viral se integre al genoma huésped. Esto lo integra porque nos anula E2 y al anular E2 se quita el control sobre E6 y E7, que ya habíamos dicho nosotros. E6 y E7 tienen capacidad de inhibir los supresores de tumores P53 y PRB. Integración del ADN del HPV a la célula. Y aquí estamos observando E6 y E7 desregulan el ciclo de crecimiento de la célula huésped e inducen la transformación celular, uniéndose y inactivando proteínas supresoras de tumores de la célula huésped. Bien, la proteína 6 inactiva P53, encargada de la apoptosis después del daño de ADN y la regulación de los ciclos celulares. La proteína E6 del BPH de bajo riesgo son incapaces de degradar a P53, por lo tanto no tienen capacidad de transformación celular. Por eso nosotros tenemos BPH de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. E7 tiene la capacidad de unirse al PRB, proteína del retinoblastoma, ¿no es cierto? Y nos va a bloquear el ciclo celular, nos impide la reparación del ADN. En conclusión,
E7, ¿no es cierto?, tiene acción sobre PRB e impide la reparación del ADN. Y E6 tiene relación con el gen P53 y naturalmente con la apoptosis. Por eso vamos a tener espermatozoides viejos, por un lado, y con el ADN dañado. ¿Qué alteraciones seminales son atribuidas al BPH? Astenosospermia, disminución de la concentración, porcentajes más altos de rupturas características de apoptosis en comparación con los controles no afectados. Y algo importante, de lo que hablamos anteriormente y la relación entre estas proteínas, en un estudio se incubaron espermatozoides con BPH ADN que codifican para las proteínas E6 y E7 y se encontró fragmentación aumentada, incluido el exón 5 y el exón 8 del gen P53, que son los mismos genes oncogénicos. Entonces ya nos vamos uniendo, atando cabos, ¿no es cierto? Que lo del BPH cancerígeno también tiene relación con las alteraciones en el ADN de los espermatozoides. Y aquí tenemos dos estudios belgas y un estudio italiano. Los dos estudios belgas nos dicen que no hay embarazo clínico con esperma infectado por HPV de donantes, que hay 4 veces menos embarazos clínicos con semen infectado por BPH, y también una reducción de la tasa acumulada de embarazos naturales y asistidos y aumento de la tasa de abortos espontáneos. Asimismo, dos estudios de Italia, uno de Japón y otro de Turquía, nos dicen que hay mejores resultados reproductivos después de la vacunación adyuvante contra el VPH. Mayor pérdida de embarazos utilizando esperma infectado. No hay asociación con resultados adversos de fertilidad. Esto nos dice en el estudio japonés, o sea que el VPH no tiene ningún influjo negativo. Y un estudio de Turquía nos dice que no hay mayor prevalencia seminal por VPH en pacientes con fracasos previos de ICSI. Es naturalmente, ¿no es cierto? La mayoría de estudios dicen que sí hay afectación y otros estudios que no hay afectación del semen. Pero esto lo vamos a traducir a la parte práctica, ya a un estudio aleatorizado controlado. Y aquí tenemos un estudio realizado en 222 parejas, HPV negativo 172 y HPV positivo 54. Se estudiaron en una prueba en preparación durante 6 meses, se embarazaron el 8.1%, 14 pacientes, 172 de manera espontánea, en pacientes sin HPV, y en los 54 que tenían HPV positivo no se embarazó nadie en los 6 meses previos de la operación. Después se siguió un año en el cual ya se realizó la terapia de reproducción asistida. Entonces teníamos pacientes no embarazadas 158 con HPV negativo y pacientes no embarazadas 54 con HPV positivo. ¿Y qué se encontró? En el grupo de HPV negativo se embarazaron 12 de 60, por inseminación el 20%, y mediante ICSI se embarazaron 40 de 98, el 40.8%. En los que tuvieron HPV positivo, por inseminación se embarazaron 2 de 21, 9.5%, y 6 de 33, el 18.2%. Claro que ustedes me dirán, es un N muy pequeñito. Bueno, pues es un indicio de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos en la práctica, en la parte inferior, tenemos nosotros, aquí estamos observando nosotros, en la parte baja, ¿sí? Estamos observando, nosotros estamos viendo aquí la movilidad espermática y aquí la fragmentación de ADN en pacientes infectados con y sin embarazo. Y estamos viendo valores de motilidad de un 25% en pacientes infectados con BPH. Haciendo en nuestras consultas para que este factor tan importante que cada día nos da más problemas, sobre todo en el punto de vista oncológico, lo podamos corregir. Para darles un poquito
de importancia al tema de fertilidad, sobre todo en Latinoamérica, cuando hablamos de tantas adolescentes embarazadas, pensara que pues una tontería, si hay tanta gente que se embaraza, no, la parte de fertilidad quizás no tiene mucho valor. Y cuando hablamos de lo que en un tiempo cuello uterino puede significar dentro del esquema que tenemos de diagnóstico de las pacientes o de las parejas con problemas de fertilidad, no fue sino hasta hace unos 15 o 20 años que se le empezó a dar un valor de peso. Yo le comentaba a una de las doctoras que cuando yo estuve en el año 2011-12 en España, el factor cervical, con todo lo que estaba en España y que estaba en una universidad pues, que manejaba bastante volumen de pacientes con infertilidad, el factor cervical era evaluar si había una buena movilidad de los espermatozoides, una prueba postcoital que había, y si había una mala motilidad, si la prueba postcoital estaba alterada, sencillamente saltábamos el cuello y nos íbamos a hacer una inseminación, o si había otro factor asociado, factor tuvárico o una alteración en el semen, que es lo más frecuente, pues sencillamente hacíamos un in vitro, pero teníamos embriones de buena calidad, en teoría teníamos un endometrio que veíamos por el eco de muy buena calidad, hacíamos transferencias, igual la paciente no se embarazaba, y las tasas de fertilidad para ese entonces, con todos los avances que habían en ese momento, no llegaban con in vitro y con ICSI ni siquiera el 30%. Entonces era como un misterio, ¿no? El tema del moco, si realmente solamente se quedaba allí, y los demás factores como edad, como el tabaquismo, como los cambios en el pH, pues sencillamente lo asociaban más con displasia, y quizás la paciente que llegaba a buscar ayuda por el tema de fertilidad terminaba en una consulta de patología del cuello uterino y se le decía a la señora, bueno señora, cuando usted resuelva su displasia puede volver por acá otra vez. Y lo que quizás también se le ha ido dando un poquito más de importancia es que ya no solamente es el tema mecánico a nivel del cuello uterino, sino que se ha estado observando que va a haber un problema con el progreso de los embarazos. Y ese es un punto importante que quiero dejar desde ahorita para como enseñanza o transmitirles a ustedes. Bien, hablar de la parte epidemiológica, pues quizás es redundar un poquito, pero apoyándonos en diferentes organizaciones, en cada parte del mundo pues está la Sociedad Europea, la Sociedad Americana y está la Sociedad Latinoamericana de Fertilidad. Estas sociedades cada año hacen revisiones de sus miembros y hacen publicaciones que son luego expuestas por algunos autores que recopilan toda esa información y que es la que nos va a dar el valor de por qué tenemos que estar hablando acerca de este tipo de problemas. En Estados Unidos, el 12.7% de las mujeres en edad reproductiva en algún momento han buscado un tratamiento de fertilidad cada año. Una de cada 8 mujeres entre 15 y 49 años han ido a consultar porque tienen un problema de fertilidad. Y se ha evaluado que aproximadamente hay unos 48 millones de pacientes infértiles en el mundo. Ahora, lo que comúnmente hacíamos, ¿cuáles son las causas más importantes de infertilidad? Pues teníamos disfunción ovulatoria, factor tuvárico y factor masculino. 85% de las causas de infertilidad, perdón, fui yo. Ok, seguimos. El 85% eran evidentes y quizás por eso muchos omitían o le daban importancia al tema del factor cervical. Fíjense que lo señalan dentro del apenas el 15% o está dentro del 15% de lo que en algún momento se llegó a comentar que era una causa inexplicable. Y realmente algunos trabajos como los que le voy a presentar coinciden en que a veces caemos en hablar de infertilidad inexplicable porque no hacemos una buena evaluación de ese factor, no ampliamos la cantidad de estudios para conseguir de qué manera ese factor está produciéndonos infertilidad. Esta publicación de la Sociedad Europea dice que es muy importante comprender y abordar la infertilidad inexplicable desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Entonces, ¿qué probablemente está pasando con estas pacientes que en teoría todo está bien,
y sin embargo no se nos embarazan, es que no estábamos haciendo lo necesario para realmente hacer un buen diagnóstico y en base a esto el tratamiento. Y un trabajo quizás un poco antes de esta publicación, también de la Sociedad Europea, dice: el papel del cuello uterino en la fertilidad, es momento de una reevaluación. Y estamos hablando del año 2014-15, cuando quizás se le empezó a dar mayor importancia al tema del factor cervical, porque probablemente cuando manejamos esto que pareciera sencillo, nos podemos evitar probablemente terminar en una fertilización in vitro y los costos que eso acarrea. Este grupo entonces lo que hizo fue tratar de hacerse como un esquema acerca de cómo evaluar el factor cervical y pues lo dividió de esta forma. Dijo, bueno, vamos a hablar acerca de los problemas anatómicos del cuello y de los problemas funcionales, pero la mayoría quizás nos vamos un poco más por esta vía, ¿no? Sobre todo si la paciente tiene algún antecedente de una conización y tiene abortos a repetición, pues dijimos, bueno, ya nada, le dañaron el cuello en una cirugía y la paciente pues no tiene bebé en casa a pesar de que se embaraza. Pero también estaban las alteraciones congénitas de longitud, quizás es lo que con más frecuencia vemos, y esta paciente tiene 3 abortos consecutivos, vamos a hacerle una cervicometría, vamos a hacerle un seguimiento, la paciente nació con un cuello corto, es un problema congénito, ya resolvimos el problema. Pero a veces, no sé cuántos de ustedes han tenido pacientes que a pesar de que tiene una buena longitud, ese cuello, igual la paciente termina haciendo un parto prematuro entre 25 y 26 semanas, es lo que ellos consiguieron en pacientes con alteraciones anatómicas congénitas en cuanto a la calidad del colágeno de ese cuello, que luego también lo vamos a ver en las infecciones por el virus de papiloma. Y luego, un poco confinado al tema funcional, cuando se habla de moco cervical, generalmente lo que se habla es de los problemas hormonales, es decir, una paciente que tiene ovario poliquístico, o una paciente que tiene una baja reserva o que está en un climaterio, en una falla ovárica temprana, va a tener una mala fase lútea, va a tener una poca producción de progesterona y por ahí nos íbamos también, le dábamos soporte hormonal, sin embargo la paciente podría haber mejorado un poco el moco, pero seguíamos teniendo problemas para embarazar. Y surge que lo ponen por allá de último como relegado, pero realmente es de lo que más vamos a hablar hoy desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué le hace al moco cervical a este cuello y qué otras cosas, aparte del moco, le va a producir al cuello uterino para no tener embarazo? Vamos a ir con evidencia científica de lo más básico a lo más complejo en cuanto a trabajo científico. Fíjense, este trabajo, el objetivo de este estudio era comparar la frecuencia de citologías cervicales anormales en mujeres con problemas de infertilidad con mujeres fértiles mediante el uso de una prueba de Papa Nicolau. Los casos incluyeron a todas las mujeres con problemas de fertilidad que habían realizado pruebas de Papa Nicolau durante su periodo de tratamiento de infertilidad. Era en una misma institución, en un mismo periodo de tiempo, comparando pacientes con problemas de fertilidad más estas pacientes que en sus controles de embarazo le hicieron un estudio de cuello uterino solo por citología, no había otro tipo de exploración. Eran 7.000, un poco más de 7.000 mujeres, el tipo de citología era citología líquida, se evaluaron pacientes con infertilidad primaria, pacientes que tenían por lo menos un bebé en casa, versus pacientes que no tenían problemas de fertilidad, y comparando las pacientes infértiles con las que sí tenían bebé en casa sin problema, se observó que la mayor problema que había a nivel de cuello eran las lesiones epiteliales escamosas, un 9.8 versus un 3%, y la mayoría de las pacientes eran pacientes que ya tenían un hijo, pero que tenían lesiones de alto grado, tuvieron a lo mejor su primer embarazo muy temprana y luego ya hicieron una lesión de cuello uterino que les condicionó un problema, lo asociaron estos autores a este problema de cuello uterino, esta lesión displásica, con su problema de fertilidad. Por tanto, estos autores sugieren que las mujeres con infertilidad podrían beneficiarse de una citología en su protocolo de estudio de infertilidad, que es lo que yo les decía, que en 2011 no hacíamos en mi hospital.
Luego estos autores van enredando un poquito el tema y no solamente van a estudiar el virus de papiloma, sino van a también evaluar el tema de otras infecciones asociadas. Entonces hicieron una muestra por cepillado endocervical donde iban a estudiar no solo el ADN para virus de papiloma, sino un estudio genético de estas bacterias. Que quiero hacer un paréntesis, muchas veces hacemos cultivos de secreciones vaginales, hacemos evaluaciones buscando si alguna de estas bacterias están involucradas en un problema, ya no hablemos de cervicitis, sino bien como decía el doctor, de una endometritis subclínica y un sangrado uterino normal. Y no la vamos a conseguir, necesitamos hacer pruebas genéticas un poco costosas, las hacemos cuando vamos a tener transferencias de embriones en pacientes que han tenido fallas de implantación a repetición, y es la manera como podemos decir esta señora, aparte del virus de papiloma, también tiene una infección bacteriana. ¿Cuál fue el hallazgo de esta revisión? El 78, casi el 79% de las pacientes que tenían problemas de fertilidad, porque las compararon con pacientes que tenían sus bebés sin problemas, casi el 79 tenían por lo menos VPH, pero la mayoría consiguieron combinado con cualquiera de estas bacterias, y había una significancia para infección por virus de papiloma. ¿Qué recomendó este grupo? Detección periódica en etapa reproductiva, ya olvidándonos un poquito de fertilidad, un diagnóstico temprano en el caso de lesiones premalignas de cuello, prevención de progresión de la enfermedad, que fuera una lesión localizada, se convirtiera en una lesión invasora, y obviamente una infección cruzada que a la larga, por vía retrógrada, me va a dañar calidad de endometrio y me va a dañar las trompas, y vamos a terminar en un factor tubárico asociado. Seguimos con más evidencia. Siguen revisando la asociación entre bacterias y infección por virus de papiloma, y otro elemento que se suma, alteración de la microbiota en pacientes con VPH de alto riesgo y lesiones de alto grado. De esta información se pudo observar que había una asociación directa entre la microbiota, una alteración de la microbiota de ti normal, una infección por bacterias anaeróbicas, VPH de alto riesgo, y al final una displasia cervical de alto grado. O sea, es como la sumatoria de cada uno, como que uno con el otro van sumando un efecto lesivo, y que muchas veces esta combinación también te va a sumar el punto de que ya no vamos a ver que si la paciente se infectó este año, quizás en 10 años es que vamos a ver las displasias. Esto hace que las displasias aparezcan, las de alto grado, muy rápidamente, en menos del tiempo de lo que habíamos aprendido que era la progresión de las mismas. Esta alteración de la microbiota en el moco cervical está asociado un poco a lo que el doctor ya nos comentaba, el daño oxidativo del ADN, y fíjense que estos trabajos hablan de una disbiosis o desbalance entre las bacterias buenas, los lactobacillus crispatus, y las malas, que es el INERS y el Reuter, asociado a una infección bacteriana y un virus de alto riesgo. Sobre todo estos nos iban a dar un aumento en las citocinas proinflamatorias. Ya por este mecanismo íbamos a tener una alteración en la calidad del moco cervical. Y por otra parte, el aumento del riesgo de neoplasia del cuello uterino y la alteración en la calidad del moco, pues nos iba a alterar ese test postcoital que nosotros hacíamos, que veíamos que no había una buena movilización de los espermatozoides. Pero ya asoma este trabajo donde dice que hay una alteración en la capacidad de contención de las gestaciones a partir del segundo trimestre. O sea, no solamente no se nos embaraza, se nos va a perder el embarazo porque el colágeno del cuello se nos altera, como aquellas pacientes que habían nacido con una incompetencia cervical por alteración congénita del colágeno. Esto quizás no lo teníamos muy claro, pero van a ver la influencia en cuanto a esto, y por eso les insistía que nosotros en la unidad de fertilidad no solo atendemos pacientes que no se embarazan, sino el punto es lograr que estos pacientes lleven sus hijos a casa vivos y sanos. Bien, entonces
Ya hablamos un poco del tema de por qué no nos embarazamos, las alteraciones fundamentalmente a nivel del moco cervical, y ahora vamos a hablar un poco más acerca de qué pasa, por qué los embarazos no llegan a término, por qué estos pacientes hacen algunas alteraciones y sencillamente se interrumpen. Este es un grupo de Italia, de unas unidades de fertilidad, un estudio del 2013, pero que me pareció bien interesante traerlo. Ellos estudiaron la infección del virus de papiloma humano asociado a niveles reducidos de citoquinas, de este tipo de citoquinas, ya les voy a explicar, en mujeres que tenían infección en el área del cuello uterino. Entonces, aquí eran 82 pacientes, ya tenían todo el protocolo de estudio de fertilidad claro, que estas pacientes iban a ir a un FIT o a un ICSI porque tenían las trompas obstruidas, porque el esposo tenía una azoospermia obstructiva, en fin. Habían otras causas, pero no estaba estudiado el tema del papiloma. Estas pacientes que se incluyeron en el estudio, una de las condiciones era que no estuviera vacunada y le hicieron una determinación de genotipificación de virus de papiloma humano. Bueno, a lo mejor ustedes lo conocen, pero les cuento, cuando nosotros llevamos pacientes a hacer fertilización asistida de alta complejidad, durante un ciclo de unos 10 o 12 días hacemos una hiperestimulación ovárica. Una vez que estos óvulos están maduros, nosotros los extraemos para hacer la fertilización y posteriormente la transferencia de embriones. Entonces, este grupo, el día que iba a hacer la aspiración de los ovocitos, hacía un lavado vaginal con agua estéril, 50 ml de agua estéril, y de eso tomaban 3 ml y estudiaban esta citoquina. Otro paréntesis que quiero hacer es que hay citoquinas que son buenas y citoquinas malas. Las citoquinas, hay unas que nos producen inflamación, rechazo de tejidos, y hay otras como esta que ayudan a la implantación del embrión y a la formación de la placenta. Entonces estaba el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Qué concepto previo tenían ellos para estudiar estas citoquinas? Que estas van a inducir la proliferación, la diferenciación y la actividad secretora del ADN en el citoplasma y desarrollo de placenta. Qué interesante, ¿no? Ya no solamente es el moco, que por allá lo estudiamos mal. De estas pacientes, el 15% dieron que eran portadoras de virus de papiloma humano de alto riesgo. Se veía que estas pacientes que tenían infección por virus de papiloma, estas citoquinas estaban disminuidas, y obviamente pues ellos, era un grupo, como vieron, eran 80 pacientes, y de esas 80, todo ese grupo siguió, porque el planteamiento era llegar hasta a realizar el proceso de fertilización. Fíjense cómo pacientes con HPV de alto riesgo tenían una disminuida tasa de nacidos vivos, 24 contra 57% en pacientes que la genotipificación era negativa. Bien, este otro trabajo, una asociación entre trastornos cervicales y resultados obstétricos adversos. Estamos hablando pacientes ya segundo trimestre. Esta es una evaluación bien grandota. Fíjense, es un grupo de 71 mujeres, 71.000 mujeres en China, donde querían ver, entre otras cosas, qué factores desde el punto de vista del cuello uterino estaba incidiendo en que la evolución de estos embarazos no fuera satisfactoria, que no llegaran a término. Llámese incompetencia, lesiones de cuello, pólipos, infecciones. Entonces, como les decía, 71.000 y algo entre pacientes con citologías anormales versus sanas. Este era uno de los parámetros que evaluaron en este hospital. Evaluaron, como les digo, tipo de citología, evaluaron el tema de la incompetencia con la realización de las ecografías transvaginales, evaluaron físicamente por especuloscopia si había alguna lesión en el canal vaginal. El otro ítem era la relación entre el trastorno cervical y la edad materna, y esto que nos rompe a veces mucho la cabeza, la asociación de complicaciones obstétricas y cirugía de cuello uterino por secundarios de displasia, ¿okay? Fundamentalmente. ¿Qué consiguió este gran
en este gran grupo de pacientes que estudiaron. Entonces, observaron que había un paciente que tenía lesiones de alto, de bajo grado y pacientes con citologías normales, y el riesgo para complicaciones durante el embarazo estaban asociadas a la presencia de displasia cervical. Entonces, fíjense, parto prematuro, pacientes con displasia, más cantidad que en pacientes que no tenían patología en la citología. Igualmente, ruptura de membranas y bajo peso al nacer. Pero fíjense este dato que me gusta bastante: trastornos cervicales, pacientes con cirugías en cuello y pacientes que no tenían cirugía pero tenían displasia. 42% se complicaron por la displasia, solo el 5% en pacientes con conización. ¿Se dan cuenta cómo se va volteando esta historia, ¿no? Y obviamente, como dijimos, hablaban del grupo etario, las pacientes con más complicaciones obstétricas asociados a displasia cervical son nuestras pacientes de la consulta de fertilidad. Nuestras pacientes de la consulta son mayores de 30 porque estuvieron en su vida preparándose para tener un mejor nivel de vida, para tener su casita, para poderle dar a sus bebés las cosas que necesitaban, y cuando llegan a buscar nuestra ayuda, el 66% ya tiene mínimo una displasia, y como vamos viendo, no solamente nos daña el moco, sino nos daña la progresión del embarazo. Bien, sigamos. ¿Qué más? Asociación de complicaciones obstétricas y antecedentes de cirugía de cervix. Obviamente que si es cierto, hay una mayor cantidad de abortos en el segundo trimestre, hay un riesgo aumentado con el cono en frío. Yo llegué a hacer conizaciones en frío y realmente era incómodo, creo que ustedes todos lo saben, sobre todo la técnica, y luego como que tú no tenías cómo medir profundidad hasta dónde ibas a hacer el corte. Entonces, esto también es de subrayar. Las complicaciones en estas pacientes dependientes de la cirugía iba a depender de la profundidad, del volumen de disección del cuello, y este elemento, que ya les voy a presentar un trabajo bien interesante, el momento entre que hacían la cirugía y la paciente se embarazaba. Es decir, yo le hice el cono en febrero, en abril la paciente se embarazó, esa va a tener más riesgo de tener una interrupción del embarazo por la cercanía entre la cirugía y el momento en que se embarazó. Y la otra parte es que no era estadísticamente significativo las complicaciones entre pacientes que le habían hecho cirugía y las que no tenían alteraciones en el cuello del útero, y estas complicaciones se refieren a distocias de dilatación y mayor número de cesáreas. O sea, lo que hasta ahora conocíamos, que las cirugías producían más fibrosis y más complicaciones para que la paciente pudiera tener un parto por vía vaginal, este trabajo dice que no era significativamente, estadísticamente significativo. Bueno, un poco más complejo, lo que quizás estamos haciendo en algunas partes, era la asociación, ver la asociación entre la citología cervical alterada con el tipo de BPH y alteraciones y anomalías en placenta y parto prematuro. Seguimos. Este trabajo con 2.400 pacientes en 11 años, un estudio retrospectivo que querían evaluar la relación entre una citología, por cribado de citología, más determinación de virus de BPH. En este trabajo vieron la asociación que había entre infección por virus de alto riesgo con un incremento en la incidencia de parto prematuro y de anomalías placentarias. Este grupo también sugiere la realización de citología y genotipificación de cervix como una herramienta muy importante para evitar las complicaciones de estos embarazos. El otro punto que también ellos vieron es que el tratamiento quirúrgico es como una sugerencia que hacen ya asociando infección por virus, displasia y infertilidad. El tratamiento quirúrgico de las lesiones preinvasoras del cuello uterino pudiéramos tenerlas muy en cuenta con fines reproductivos. Sugieren que el uso de vacunas en la infección de BPH en cervix uterino durante los tratamientos de fertilidad deben ser tomadas en cuenta. Algunos de nosotros, si tenemos el diagnóstico que la paciente tiene una displasia, tiene un virus de alto riesgo, dice: señora, yo no la puedo vacunar porque usted está buscando embarazo, y si usted se embaraza, esa vacuna le va a hacer que aborte. Entonces realmente ya ha ido saliendo bastante evidencia de pacientes que
sin saber que estaban embarazadas en primer trimestre, fueron sometidos a esquemas de vacunación y no se observó que aumentara la tasa o la incidencia de malformaciones o de aborto. Y se suma este elemento importante, probióticos como terapia coayudante en displasia cervical y en cervicitis bacteriana, que ya vimos en otros trabajos que iba a haber esa disbiosis y que la suma de todo esto nos iba a dar más problemas. Y bueno, aquel grupo decía, mira, si tienes un DIC3, tienes un virus de alto riesgo, o vas a tener problemas para que se embarace, o se va a complicar. Vamos a hacerle una de las primeras sugerencias en cuanto a lo que es el manejo. Hagamos una ecualización y conseguí este trabajo donde se comparó. El objetivo de este estudio fue investigar la influencia en la fertilidad y en resultados de embarazo en pacientes con neoplasia intraepitelial cervical después de un procedimiento bien sea de excisión con asa o cono en frío. Eran pacientes, 269 pacientes, un estudio prospectivo, pacientes con NIC2, NIC3 que deseaban concebir un ensayo clínico aleatorizado para el tipo de tratamiento que iban a recibir, y se compararon qué pasaba con fertilidad, qué pasaba con los neonatos y las complicaciones maternas, para ver si vale la pena la recomendación que nos habían hecho de tratamiento quirúrgico. Entonces, nuevamente, al igual que el otro trabajo, complicaciones con más frecuencia cuando hacemos conos en frío. Yo creo que muchos de nosotros ya no hacemos. Las complicaciones igual, ruptura prematura, parto prematuro, recién nacido bajo peso, pero vuelven otra vez a decirnos que no hay una diferencia, ya en este caso comparando cono en frío con asa de LED, entre problemas en la dilatación, en la inducción del parto, o que hubiera aumentado el número de cesáreas. Y me parece que es súper, nos da una enseñanza muy importante, este trabajo donde evaluaron el cambio de longitud cervical y el mejor momento para el embarazo después de una conización cervical en pacientes con neoplasia intraepitelial. Este fue un estudio retrospectivo que incluyó pacientes, fíjense, la edad la toman en cuenta, menos de 40 años, con deseos de fertilidad tratadas mediante conización, para evaluar la longitud cervical en pacientes que se dividieron en dos grupos, pacientes a las que se le hizo conolip y pacientes a las que se le hizo cirugía con bisturí, conos en frío, y a las pacientes con cono en frío a su vez se clasificaron en las que tenían menos de 2.5 centímetros de longitud. A unas se les hizo cerclaje y a otras no, y se buscaron los resultados. Entonces, los puntos de encuentro, edad de la paciente, grado histológico, comparando excisión con asa y con bisturí, y las evaluaciones se hacían antes y después a través del eco transvaginal. Este pedacito solamente es lo que yo quiero que se lleven a la casa. Observaron que en 6 meses en pacientes con conolí, prácticamente el cuello se había reptilizado en un 90%. O sea, que el tema de incompetencia cervical por procedimientos quirúrgicos sobre el cuello uterino, no es que no le vamos a tomar en cuenta, le vamos a tomar en cuenta en la forma como lo vamos a hacer, pero tener en cuenta, le hice un conolí, señora, mínimo tengo que esperar 6 meses a que ese cuello se revitalice y que tenga una buena condición para que usted no vaya a perder el embarazo por una mala calidad del cuello. Y si en el otro caso era con bisturí, el tiempo de espera para que este cuello restituyera, se revitalizara, era de 9 meses. Este grupo insiste también que el riesgo está aumentado, dependía de la profundidad, de la amplitud y del número de eventos, o sea, cuántas reconizaciones hicimos a esta señora, y obviamente, pues, si era muy profundo, si era muy amplio, que es lo que hacíamos con los conos en frío, obviamente que ese riesgo va a estar aumentado. Este grupo, pues, nos sugiere que aparte de tratamiento quirúrgico, debemos tratar a la vaginosis, que debe ser una terapia combinada con probióticos, no solamente hacer la conización y ya, que la evaluación se deben sumar herramientas, genotipificación, colposcopia, mejorar los mecanismos de diagnóstico para dar un tratamiento oportuno. No deberíamos iniciar tratamientos ni de baja ni de alta complejidad sin haber realizado un despistaje de infecciones bacterianas,
virales y la reconstitución de la flora tanto vaginal como del endometrio, que de paso ya nosotros estamos haciendo pruebas genéticas en el cual determinamos si hay infección y cuál es el momento mejor de transferencia en busca de la ventana de implantación. Finalmente, el tratamiento siempre debe llevar el acompañamiento de la pareja para conseguir mejores porcentajes de éxito en nuestros protocolos de manejo de fertilidad. Bueno, muchas gracias y espero haber... Gracias, doctor, muy interesante su charla, realmente creo que abre las puertas o básicamente para muchos estudios. Le vamos a pedir al doctor Hugo Garzón que por favor haga el comentario de las exposiciones. Gracias, Betty, gracias, Clarice. En primer lugar, buenas noches con todos. Felicitaciones, doctor Guamán, doctor Arias, por las excelentes exposiciones y por la revisión de tanta data al respecto. Cuando Grace me pidió que comente sobre este tema, pues me tocó hacer una revisión extremadamente grande sobre la data y sobre todo lo que ustedes acaban de ver en esta noche. Como acabamos de presenciar, pues la evidencia indica que el VPH, el virus del papiloma humano, puede interferir en la fertilidad tanto femenina, como todos nosotros lo conocemos, como masculina, y es un tema muy interesante y de mucha actualidad. La evidencia, pues como ustedes acaban de escuchar, demuestra que el virus del papiloma humano podría, y esto es muy importante, podría porque todavía no se lo sabe, estar asociado a infertilidad masculina. Sin embargo, es importante recordar que la infertilidad es una patología enormemente compleja a estudiar. Fíjense ustedes que el tema de infertilidad de causa estenosis es apasionante, y mientras más la estudiamos, pues más cosas encontramos. Entre ellas se involucra el virus del papiloma humano como un cofactor adicional enormemente importante en este tema. Y claro, pues intervienen un sinnúmero de variables como la edad materna, como el factor tubárico, como la reserva ovárica, como los factores genéticos, endometriales, hormonales, la edad masculina, la fragmentación espermática, los anticuerpos antiespermatozoides, las características seminales, entre otras, que ustedes ampliamente han escuchado en el contexto de la presentación. Por esto es complejo aislar una única causa de infertilidad. Además, como sabemos, el virus del papiloma humano es un virus que carece de factores de movilidad, y este es un punto muy a tomar en cuenta en el contexto general de la evidencia generada para producir infertilidad, porque el sistema masculino por lo general tiene una vía unidireccional. Entonces faltan todavía procesos fisiopatogénicos que nos explican cómo el virus del papiloma humano podría de manera retrospectiva infectar las células de Sertoli-Leydig a nivel de los testículos o la próstata o las vesículas seminales, para generar toda esta serie de procesos fisiopatogénicos que involucran a la infertilidad. Por lo cual sería muy interesante saber aquellos mecanismos como este patógeno hace o logra o estudiar para llegar a los órganos que pueden causar infertilidad de causa masculina. La infección por el virus del papiloma humano puede acompañarse de otros patógenos como la Chlamydia trachomatis, como el gonococo, que como todos nosotros sabemos es un agente de infección del tracto genital superior femenino que puede causar síntomas leves o a veces asintomáticos, pero se asocian con infecciones crónicas, como igualmente ha sido ampliamente ejemplificado en la presentación, y podrían dar obstrucción tubaria, por ejemplo, y producir infertilidad. Por esto es que sería interesante discriminar a las pacientes que únicamente tienen infecciones de papiloma y categorizarlas o randomizarlas con aquellas que tienen otras causas de infección de transmisión sexual. Finalmente, es importante recalcar la importancia que tiene la vacuna del virus del papiloma en todas las personas en un enfoque neutral de género.
Por lo general se vacuna a las mujeres, pero se ha relegado y actualmente ya se empieza a vacunar a los hombres, y esto es muy importante, ya que actualmente la población más vacunada es la femenina, pero se ha demostrado que la vacuna del virus del papiloma ayuda a cortar el proceso de aclaramiento del virus tanto en hombres como en mujeres, y en este contexto es extremadamente importante. Con esto no solo se disminuiría por un lado el contagio, sino que también potencialmente se disminuiría la afectación de la infertilidad causada por este virus en los hombres. ¿Sí? En los hombres los genotipos, y fíjense ustedes lo importante de esto, 45, 52, 58, 59, 16, que se asocian a infertilidad masculina, son importantes, que en la nona el único que faltaría es el 59. Pero en los estudios que están saliendo en el 23 del 24, las reacciones cruzadas pues también involucran a este virus, que nos ayudarían de manera muy importante si es que este factor en definitiva interferiría en la infertilidad, a controlar este tipo de problemas. Por lo que la vacuna podría ser un arma importante en estos casos. Definitivamente, y como dice Hipocrenio, cuando ustedes generan este tipo de lectura científica, se requieren más estudios de mejor calidad para demostrar que el virus del VPH es de manera aislada una causa importante de fertilidad, abortos, alteraciones embrionales, entre otras patologías mencionadas al respecto, y no solamente es un cofactor que genera una cirugía que podría ser la causante de todos los problemas de parto prematuro. En el momento actual, les hablo a más o menos julio del 2024, no hay evidencia robusta que genere o demuestre un beneficio claro para determinar y tratar de manera sistemática al virus del papiloma humano en pacientes con infertilidad. Sin embargo, y esto es importante, para determinar, es muy probable que haya un beneficio sumamente importante en considerar el impacto que tiene este virus en esta patología de infertilidad y promover la vacunación en los hombres. Felicito nuevamente, como digo, al doctor Guamán y al doctor Arias, y le pido a la doctora Gladys que por favor venga para aceptar sus conferencias y su ingreso a la Sociedad de Patología de Tracto Genital. Muchas gracias. Pues hacer preguntas, si alguien del público tiene alguna pregunta tal vez. No hay ninguna pregunta. Bueno, yo nada más que quiero felicitarle nuevamente a los dos doctores, y completamente de acuerdo con el comentario que ha hecho el doctor Garzón. Y sí, ¿no? En realidad, después de escuchar toda su conferencia, doctor Arias, a mí particularmente me queda el tema de que es supremamente importante que realicemos la tamización o el tamizaje de cáncer del cuello del útero con test de VPH. Realmente el doctor nos decía que la mayoría de pacientes que acuden al servicio realmente son pacientes mayores de 30 años. Entonces, en ese grupo etario de pacientes es supremamente importante que nos apeguemos ya a las guías nacionales y mundiales, que es la tamización con el test de VPH, y solamente así podemos identificar. Y yéndonos un poquito más allá, sabemos que la mayoría de pacientes van a eliminar la infección. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No solo en aquellas pacientes que están infectadas, sino son en aquellas pacientes en las que ya tienen lesiones, en donde el virus no solamente está en estado de una infección transitoria, ya no es en una infección en donde el virus se comporta de manera episomal, sino ya está incorporado al DNA de la parte genética, lo que nos decía el doctor Guamán. Entonces, sí es importante que también como sociedad empecemos a preparar y a formar a colposcopistas expertos en poder identificar. Ahora ya con el test del VPH y con la vacuna también, ya las colposcopías ya van a ser diferentes. Entonces, todo lo que usted nos dijo realmente abre la puerta a investigar, a ver la relación del test del VPH con la infertilidad,
como dice Luguito, faltan más sistemáticos review con muestras mucho más grandes para poder justificar y documentar lo que usted nos está diciendo. Realmente muy buena su conferencia. Claricita, por favor, para que les haga la entrega de los diplomas. Les invitamos a los doctores, por favor, a pasar adelante. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía Núcleo Pichincha, les damos la más cordial bienvenida a los distinguidos colegas con un tema tan importante como es infertilidad y BPH, lo que también me sumo a lo que se menciona, importantísimo dentro de lo que es patología del tracto genital inferior, hacer el tamizaje, hacer la prevención, porque sabemos que este tipo de virus va a afectar a todo nivel, y mucho más cuando hablamos de infertilidad, y mucho más cuando hablamos de pacientes que están con un estado emocional y psicológico, están en ansiedad total queriendo embarazarse, y sin embargo van las pérdidas espontáneas, van los abortos recurrentes, y de pronto ya se han agotado todos los exámenes, todo lo que se debe de hacer, y sin embargo la paciente sigue perdiendo. Hablamos también, como decía el doctor Mugarzón, lo que es el asunto de un cofactor como es el papilomavirus, que todos los médicos seamos más conscientes, tratemos de mejorar a nuestros pacientes, hagamos un estudio observativo, una buena historia clínica y conocer detenidamente a nuestros pacientes si es que los niños y las niñas se están vacunando tal cual como está proponiendo la OMS, ¿no? Que sería lo ideal partir desde ahí y empezar la prevención ideal y de esa manera bajar esta patología que a la larga afecta a los hombres y a las mujeres y sobre todo a la mujer. Vamos a hacer entrega de los diplomas a los doctores. El diploma dice: la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía confiere en el presente certificado que acredita al doctor William Guamán como miembro titular en reconocimiento a su destacada actividad científica en la subespecialidad. Quito, 28 de noviembre del 2024. Bienvenido, doctor. De igual manera, doctor Arias, bienvenido, doctor Guamán, un gusto acá, unas ponencias muy interesantes que nos dan pie para seguir con la investigación sobre esta patología tan frecuente y tan dañina en nuestro medio. La Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía confiere el presente certificado que acredita al doctor José Arias como miembro titular en reconocimiento a su destacada actividad científica en la subespecialidad. Quito, 28 de noviembre del 2024. Bienvenido. Nada más una acotación importante que siempre decimos a nuestros colegas que hacen el ingreso a nuestra sociedad, que sean socios activos, que sean partícipes todo el tiempo de los eventos científicos y sociales. Sabemos que van a hacer un gran aporte a nuestra sociedad, pero la parte elemental es su participación activa, siempre esperándoles a que estén en el auditorio, siempre que nos acompañen, que eso hace que sea una sociedad activa y fortalecida. Doctores, les esperamos y que siempre estén en estos eventos que son de gran ayuda y son fructíferos para todos los que estamos formando parte de esta sociedad. Bienvenidos, doctores. Bienvenidos.